Hola niños, bienvenidos. Para continuar con las actividades planeadas para el día de hoy, que es jueves y que es 1 de octubre, continuaremos con el proyecto de español e iniciaremos con algunas de las actividades de nuestro libro de historia. Primeramente en español, ustedes tienen en su hoja de actividades dos productos, dos anuncios publicitarios en los cuales se promociona un producto. En uno es una crema y el otro es un producto adelgazante. ¿Sí? Hay que verlos, observar las imágenes para poder contestar estas tres preguntas en su cuaderno. La primera de ellas dice, ¿crees que es cierto lo que dicen o prometen? ¿Lo que este producto está ofreciendo en realidad será cierto? Si se obtienen esos beneficios al consumir o al usar esos productos, pónganle sí, por esto, o no, porque no se puede o porque no es tan fácil como se dice en el anuncio. Ustedes den su opinión allí, pónganle sí si creen que sí o no si creen que no y expliquen por qué. Pregunta 2. ¿Qué frases utilizan? ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es la frase publicitaria que llama la atención y que quiere convencerte? Persuadir es convencer. Los anuncios publicitarios son persuasivos porque te quieren convencer de que su producto es el mejor en el mercado. Porque, por ejemplo, cremas, hay muchísimas marcas y de muchísimos tipos y cada una tiene su estrategia publicitaria para persuadirnos, o sea, para convencernos de que su producto es el mejor. Entonces, ¿qué frases utilizan? Estos dos de aquí, ¿qué frases utilizan para convencerte? Esta es la frase que atrapa al espectador y la notan. Y por último, ¿qué imágenes muestran? ¿Qué personas aparecen y cómo son esas personas? Por ejemplo, aparece una mujer y cómo es esa mujer, pueden describirla. O aparece este objeto y cómo es ese objeto. Y con eso terminaría en español. En historia vamos comenzando con el primer tema, es nuestro libro de historia 5º grado, con nuestro primer tema de México al término de la Guerra de Independencia. Conviene hacer un breve recuento. Nuestra independencia comienza con el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Recordemos que Hidalgo toca la campana, llama y reúne a la gente, les da un discurso sobre cómo era la situación que vivían y la necesidad de levantarse en armas contra el gobierno español, contra el virreinato, contra el rey de España. Entonces se organizan como pueden y con lo que tienen y empieza la guerra de independencia. A Hidalgo lo apresan, lo fusilan y le cortan la cabeza al año siguiente, 1811. Pero continúan algunos de sus aliados, como Morelos, que sigue peleando en el sur. Después también podemos encontrar a otros insurgentes, como a Vicente Guerrero. En 1821, cuando ya se llevaban 11 años de guerra, Vicente Guerrero se encuentra con Iturbide y deciden hacer un pacto ya de paz. Es decir, han sido 11 años de guerra, hay que consumar la independencia, terminar ya con las batallas y llegan a un acuerdo. En ese momento Vicente Guerrero era el capitán del ejército insurgente e Iturbide del ejército realista. Entonces se logra hacer ese acuerdo, el último virrey, Juan O'Donojo, llega a la Nueva España pero se va, se regresa y se firma el acta de independencia. Entonces un 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante, que ya era de la unión del ejército insurgente, más los realistas que sí querían que ya se acabara la guerra, entra a triunfar a la Ciudad de México y somos independientes y somos libres de España. En este primer tema, que se llama México al término de la Guerra de Independencia, nos dicen cómo estaba nuestro país en ese año, 1821. Después de la guerra, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que nosotros quedamos en cuanto a estos indicadores? Esta tablita hay que pasarla en su libreta, y contestarla con la información de su libro. Leer de la página 18 a la 20, subrayar, aquí yo ya tengo un ejemplo del subrayado, de donde se encuentran las ideas más importantes para completar. ¿Cómo estaba México en la economía al término de la Guerra de Independencia? ¿Cómo era nuestra política? ¿Qué opinaba la gente? Opinión de la gente y vida cotidiana, cómo vivían. ¿Sí? Si se fijan, aquí ya les marqué un poquito algunas de las ideas principales. Opinión de la gente la pueden encontrar ustedes en la página 18. En la página 19 pueden encontrar economía y vida cotidiana. Y en la página número 20 encuentran política. Este cuadro que tengo aquí es este mismo cuadrito que se encuentra en la página número 20. ¿Sale?
Muy bien, ¿y cómo era nuestro país? México, después de la Guerra de Independencia, quedamos económicamente muy mal, porque el dinero que se tenía se había gastado en armas para mantener al ejército, entonces mucha gente ya no estaba pagando los impuestos y la economía del gobierno era muy mala, muy mala. No había dinero, la gente había quedado muy pobre después de la guerra, muchos se habían ido a combatir, muchos hombres que habían dejado a sus familias se fueron, entonces las mujeres tenían que trabajar para sacar adelante a la familia. La economía era muy inestable, no había dinero en el gobierno, entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pedir préstamos a otros países, porque como nosotros no teníamos dinero para reconstruir las ciudades y poder reactivar las minas para seguir trabajando, que las personas volvieran al campo a sembrar, no había ese dinero, entonces tuvimos que pedir préstamos a otros países, le pedimos préstamos a Inglaterra, le pedimos préstamos a Francia e inclusive a Estados Unidos. Entonces, en lo económico, esa era la situación, el campo estaba abandonado, muchas ciudades destruidas. ¿Sí? La política. En la situación política había dos grupos de personas que no se ponían de acuerdo en cómo gobernar el nuevo país. Ya éramos libres, ahora sí, ¿cómo lo vamos a gobernar? Había quienes querían que tuviéramos una monarquía, que hubiera un rey que fuese el que gobernara el territorio, pero otros decían que rey ya no, y que mejor se votara para elegir a un presidente. O sea, unos querían una monarquía, otros querían una república. Esos dos grupos tenían un nombre, unos se les llamaba conservadores y otros se les llamaba liberales. Entonces hubo muchos problemas en cuanto a la política porque tenían ideas diferentes y no se ponían de acuerdo. Vean la página 20, ahí lo menciona. Los grupos políticos del país entraron en conflicto a causa de sus diferencias de opinión sobre la forma de gobierno que deberían establecerse, la elección de presidentes y gobernadores. Hubo muchos conflictos y si nosotros nos adelantamos poquito, en la página número 24 nos dicen el tipo de república que querían formar. Había quienes querían una república federal y otros querían una república central, pero eso lo vamos a ver después. En cuanto a la política, era eso, dos grupos que no se ponían de acuerdo. ¿Sí? Además, el territorio de México era enorme, muchísimo, era muy grande, el doble del territorio actual. Y gobernar un territorio tan grande era difícil porque había partes de la Nueva España, ahora México, que estaban muy alejadas y los caminos estaban muy en mal estado. Para llegar a algunos lugares ni siquiera había caminos y había muchísimos bandidos, muchas personas que habían quedado sin trabajo y que se dedicaban a robar a otras personas. Entonces eso también trajo algunos problemas. Opinión de la gente pensaba que al ser libres todo iba a ser mejor, que íbamos a tener un buen gobierno y que México era un país destinado a ser rico. Yo también pienso que sí, pudimos haber sido un país destinado a ser rico, nada más que la organización y la manera en la que se dieron las cosas en esos primeros años de nuestra vida independiente no lo permitió. Pero si se fijan, México tiene muchísimas cosas para ser rico, porque tenemos muchos recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos mucha gente honrada que trabaja, que está sacando el país adelante, tenemos muchísimos recursos naturales, como les decía, una gran variedad de plantas, animales, flora, fauna, todo. Eso en lo que opinaba la gente. Vida cotidiana, cómo vivía la gente en ese tiempo. Si se fijan, vida cotidiana la podemos encontrar en la página 19, aquí en esta parte de abajo, ¿sí? Los campesinos, cómo vivían, cómo se vivía en las haciendas, los que eran jornaleros, los que vivían en ranchos, y ahí lo podemos anotar. ¿Sí? De eso se trata la primera parte de la actividad de historia. Hay que completar el cuadro con información de la página 18 a la 20 y así sabremos cómo fueron los primeros años de nuestra vida independiente. ¿Sí? Eso es todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien y descansen en este fin de semana. Cuídense mucho.